Hola chicos, buenos días. Ya está conectado Gerardo, Jacqueline, Salvador y Xochitl. Vamos a comenzar. Ya pueden ver en pantalla la presentación, ¿verdad? Del libro, ¿ya lo pueden ver? Está la de Grammar One. Exactamente. Entonces, eso es lo que vimos ahorita en la clase grabada, el Grammar One. Vamos a hablar acerca de los gerundios, chicos. Aquí en el libro no nos dice de forma tan completa los diferentes tipos de usos del gerundio, pero nos está poniendo aquí, por ejemplo, que los gerundios se forman agregando ing a un verbo. Cuando yo les hable de gerundios o de presente continuo, estamos hablando que al verbo le tenemos que colocar una ing. Ya vieron, aquí está walk, hacerlo gerundio quedaría como walking, make quedaría making, get, getting. Hay algunas reglas que usamos aquí en el, bueno, que se usan aquí en el inglés. Cuando un verbo termina en se le agrega, se le quita la e y se le agrega ing, pero después de una consonante, ¿ok? Make, se le quita la e y se le agrega ing y queda como making. Aquí como no termina en vocal, pues obviamente nada más se le agrega la ing. Y en el caso de verbos que terminan en consonante, vocal, consonante, como está aquí la G, la E y la T, G consonante, E vocal, T consonante, se duplica la última consonante, por ejemplo aquí, o por eso aquí tiene getting, tiene doble T, porque las tres terminaciones de la palabra son consonante, vocal, consonante, se duplica la última T y se le agrega ing. Son algunas de las reglas que no nos dice aquí en el cuadro de gramática, pero que tenemos que saber, ¿ok? Y aquí dice, usamos los gerundios primero como sujeto de una oración. Si vamos a utilizar el gerundio como el sujeto de una oración, entonces por lo regular el verbo debe de ir al principio de la oración. En este caso, aquí está el ejemplo. Watching dolphins is an amazing experience. Ver delfines es una experiencia asombrosa. Aunque no sé si en secundaria a ustedes les enseñaron acerca del gerundio, la terminación es ando, yendo, como aquí en el español el gerundio, la terminación ando, yendo. Pero aquí, como es sujeto de una oración, no se va a leer como walk, caminar, walking no es caminando. En este caso, como sujeto también va a significar ver, perdón. Bueno, aquí walk y aquí watch. Watch es ver, pero watching con gerundio también es ver, nada más que está al inicio de una oración, ¿ok? Ver delfines es una experiencia asombrosa. Únicamente vamos a tomar el ing ando yendo cuando estamos utilizándolo como presente continuo, cuando viene el verbo to be, por ejemplo. Si le agregamos antes is o are, entonces sería está viendo, están viendo, ¿no? Pero aquí no tiene un verbo antes, entonces solamente se utiliza como sujeto de una oración. Cuando tengamos, si en el examen, por ejemplo, viene una oración como esta, y les quito yo en el examen la palabra watching, nada más les dejo el espacio para que lo pongan. Ustedes ya deben de saber que como es sujeto de una oración, va al inicio. Es como una oración normal, sujeto, verbo, predicado, ¿no? Pues aquí el sujeto va al inicio, entonces el verbo debe de llevar ing. Esa es la primera parte de la función de un gerundio como sujeto de una oración. ¿Hasta ahí todo bien? ¿O tienen alguna pregunta? Jackie, Karen, Salvador, Xochitl, Gerardo. No, profe, todo bien. Ok. Después nos dice que el siguiente punto como objeto de una oración. Ya vimos como sujeto al inicio, como objeto de una oración. Nos los pone después del sujeto y del verbo. Sería como una parte antes del complemento. El complemento o el resto de la oración es lo que nos queda para escribirla, ¿no? Ya no lleva ni sujeto ni verbo, simplemente es la terminación de una oración, completarla. Entonces, antes de eso, ahí colocaríamos el gerundio como objeto de una oración. Aquí está el ejemplo. Fran enjoys walking her dog in the evenings. Fran, que es el sujeto, disfruta, enjoys,
de caminar con su perro en las noches, es decir, lo saca a dar una caminata, un paseo, entonces walking, ¿ok? Siempre que viene un verbo, ahorita no sé si aquí viene, si viene aquí algunos verbos en los que vamos a colocar el verbo antes del principal, y colocar el gerundio, ¿ok? Entonces ya no va al principio, va casi a la mitad de la oración después del verbo principal. El verbo principal es este, enjoys. Fran disfruta de caminar con su perro en las noches. Entonces ya tenemos como sujeto, como objeto. ¿Dudas, preguntas? ¿Todo bien? Sí, profe. Ok. Vamos entonces con el siguiente y último punto, después de preposiciones. Obviamente las preposiciones en español son diferentes a las de inglés, ¿verdad? Aquí, a ver, Jerry, dime algunas preposiciones en español de las que te acuerdes. ¿No te acuerdas de ninguna, Jerry? ¿Alguien que se acuerde de alguna preposición en español? No en inglés, en español. A ver, Jackie. ¿En español? Ajá, en español. Am, bajo, Ajá, grave, ajá. contra, de, Exacto. Esas son las preposiciones desde, en español, ¿verdad? Empiezan como a, ante, bajo, con, contra, desde, ajá, hasta, para. Todas esas preposiciones que aprendimos en la secundaria. En inglés también tenemos preposiciones como at, como in, como on, about, with, for. Sí, todas esas son preposiciones. Este, y cada que haya una preposición, vamos a colocar después, o cuando tengamos una preposición, enseguida nosotros debemos de saber que automáticamente si viene un verbo, este verbo debe de ir en gerundio. ¿Ok? Esa preposición es la que nos va a dar la clave para saber que después de esa preposición, nuestro verbo debe de ir en gerundio. Aquí dice, después de preposiciones, todas las preposiciones que nos sepamos en español, perdón, en inglés nos van a indicar que después debemos colocar el verbo que sigue con terminación ing. Entonces, ejemplo. Bueno, aquí dice, después de preposiciones y nos pone el ejemplo. Dogs are very good at finding people who are lost. Los perros son muy buenos encontrando o para encontrar personas quienes están perdidas. Aquí sí lo podríamos interpretar como ando, porque quedaría bien la traducción. Los perros son buenos buscando o encontrando gente perdida o gente que está perdida, pero también nos quedaría sin la terminación en español ando, aunque le coloquemos el ing, lo podríamos traducir como los perros son muy buenos para encontrar personas quienes están perdidas. Entonces ahí dependiendo de nuestra oración le podemos dar el sentido a la traducción de la palabra. Y la última, después de verbos, de ciertos verbos y frases como, y aquí nos pone después de qué verbos nosotros debemos colocar automáticamente la terminación ing. Si nosotros en una oración, si en el examen yo les pongo una oración como esta que está aquí, Joseph denied harming the birds in his garden, entonces, ustedes, si aquí tenemos el verbo denied, aquí viene después de ciertos verbos y frases como avoid, deny, dislike, enjoy, feel like, keep. Entonces, aquí lo tenemos en el que nos pide que después de este verbo coloquemos ing, pues aquí está el verbo en pasado. Entonces, automáticamente sabemos que el siguiente debe de ir con terminación ing. Es decir, si en una oración ustedes se encuentran con alguno de estos verbos que están aquí, obviamente el siguiente verbo después de este automáticamente debe de ir en ing, como nos lo está poniendo en el ejemplo. ¿Sale? Y esas son dice después de sujeto, después de objeto, después de preposiciones y después de ciertos verbos y frases. Son 4 puntos que el libro nos menciona, en los cuales después debemos de poner el gerundio. Pero si se les hace poca esa explicación, yo encontré aquí otra en internet. Déjenme les comparto la página en pantalla. Y aquí también nos explica un poco más sobre el uso del gerundio. Dice, el gerundio en inglés con explicación, significado, ejemplos y ejercicios. Aquí nos menciona lo que yo ya les dije. Un gerundio en inglés es de forma básica y sencilla un verbo con terminación ing. Por ejemplo, como viene en el libro, call, calling, read, reading, run, running. Aquí está el ejemplo que yo les decía de la doble consonante al final. ¿Por qué? Porque tenemos R consonante U vocal y N consonante. Run es correr.
Si un verbo tiene esas terminaciones de consonante, vocal, consonante, yo les decía que la N se duplicaba, ¿verdad? Pues aquí ponen doble N y después ponen la terminación ING. Y en inglés se le dice gerundio, que es lo que estamos viendo, ¿no? Vamos a empezar aquí, dice, en la oración, working is good for people. Aquí, si ya les acabo de explicar que va al inicio de la oración el verbo o el gerundio, en que, ¿cuál de los puntos que les expliqué hace rato se le llama a este gerundio, chicos? ¿Como sujeto, como objeto o cómo lo llamarían ustedes? De acuerdo a lo que les acabo de explicar. Si va al inicio. ¿Quién me dice? A ver, o yo pregunto. A ver, Jackie, que no me contestaste, Jackie, en la otra, en la anterior. ¿Cómo? ¿Cuál dijo su pregunta, perdón? Ajá. Aquí en el libro vimos los 4 puntos de cómo se utiliza el gerundio, ¿no? Entonces, el primer punto se utilizaba como una forma y en el segundo como otra y en el tercero como otra. Aquí en este ejemplo que va al inicio, el gerundio working is good for people, se está utilizando el gerundio como que de una oración, Jackie. Si va al inicio. Si alguien tiene también la respuesta, le puede ayudar a Jackie, ¿eh? Levante la mano en la plataforma, en Zoom, por favor. Lo acabo de comentar ahorita, que el primer punto del libro, que se utilizaba como de una oración, ¿como qué? Si va al inicio, ¿qué? ¿Cómo qué, perdón? ¿Es el sujeto? Exactamente, como sujeto y aquí, como sujeto de una oración porque va al principio y va a la terminación ing. Entonces, dice, a pesar de que el verbo tiene ing, no significa trabajando. Work es trabajar, pero working depende de la oración, es como se va a traducir. En este caso aquí no es trabajando, aquí es trabajar, es bueno para las personas. Entonces, no significa trabajando, sino trabajar, con lo que con los usos se entenderá mejor lo que acabamos de explicar. Entonces, a ver, en el siguiente punto dice como sujeto. El primer uso es como sujeto de una frase. Siempre que un verbo sea el sujeto de una frase, se le debe agregar ing y se conjuga en singular. ¿Ok? Siempre que veamos un verbo al inicio, automáticamente este debe de llevar ing. Y aquí está el ejemplo. Learning English is important to get a good job. Aprender inglés es importante para conseguir un buen empleo. Entonces, si yo les quito esta parte de aquí, en el examen les pongo una oración y les quito learning y les dejo el espacio para que ustedes completen la oración y les pongo ejemplos, ustedes deben de saber elegir la correcta. Les puedo poner muchos verbos y les puedo poner el correcto, la opción correcta, learning. Ustedes ya deben de saber que learning es la palabra correcta porque termina en ing y va al inicio de una oración. Ese sería como un tip. Y aquí en el segundo ejemplo, pues nos muestra lo mismo, ¿no? Practicing sports has many benefits for your health. Practicar es deportes, tiene muchos beneficios para tu salud. Entonces, aquí está el inicio, entonces también debe de llevar ing. Después de preposiciones, que son las que ya vimos, las preposiciones, las que decía Jerry en español y las que yo les mencioné en inglés, before, after, in, on, at, by, about, for, from, todas esas son preposiciones. Si después de estas preposiciones viene un verbo, ustedes deben de saber que ese verbo debe de ir automáticamente en ing. Estas pueden ir después de un verbo o de un adjetivo, ¿ok? Aquí está verbo, preposición, verbo. Aquí está. She apologizes for arriving late. Aquí está la preposición for. Entonces, el verbo que nos marca enseguida debe de ir en ing. Y aquí viene otro ejemplo. They talked about traveling to Japan. Ellos hablaron acerca de viajar a Japón. Aquí está otra preposición about. Entonces, viajar debe de ir con la terminación ing. Y aquí viene otros ejemplos. De cómo utilizarlos en el gerundio en inglés. Después de ciertos verbos que ya son como los que yo les mencionaba, bueno, los que mencionaba el libro son otros, pero aquí vienen admit, appreciate, consider, deny, detest, feel like, finish, can't, help, imagine, don't mind, can't, stand. Todos esos verbos, después de estos verbos, también el gerundio, bueno, el verbo debe de ir en ing. ¿Sale? Y esos son los ejemplos en los que podemos utilizar
el gerundio. Entonces, ¿tienen preguntas? Si no tienen preguntas, vamos a pasar a hacer ejercicios en la pizarra. Preguntas, Esmeralda, Jerry, Jackie, Karen, ¿quién más está? Alexis, Salvador, Xochitl. Do you have any question, guys? Yes or no? Si no tienen preguntas, vamos a hacer oraciones, ¿eh? ¿Seguros que no? Ok, voy a interpretar su silencio si no tienen preguntas. Entonces, la primera persona en participar, aquí me coloca, siempre me coloca Esmeralda y Gerardo y después Jackie. Esmeralda, Gerardo y Jackie. A ver, Esmeralda, tu primera oración es la siguiente. Beber alcohol es malo para tu salud. Beber alcohol, Jackie, es malo para tu salud. ¿Cómo te quedaría esa oración en inglés, Jackie? Utilizando gerundio. Jackie, ¿si andas ahí, Jackie, o no? Digo, perdón, Esmeralda. Voy, maestro. Ok. A ver, sería drinking alcohol is bad for your health. Exactamente. Entonces, ¿cuál sería el gerundio de la oración, Esmeralda? Drinking. Exactamente, ¿verdad? Drinking. Drink es beber, pero si va al inicio de la oración cualquier verbo debemos de colocarlo en ing. Entonces, drinking alcohol, en español alcohol, en inglés alcohol, is bad, es malo, for your health, para tu salud. Y ahí está, lo estamos utilizando como sujeto de una oración, el gerundio, el verbo principal que es beber alcohol, drinking, ¿ok? Muy bien, Esmeralda. Gerardo, the sentence or the next sentence for you is this. A ver, déjame encontrarla por aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, Jerry, nadar con delfines es una buena experiencia. Nadar con delfines es una buena experiencia. ¿Cómo te quedaría esa oración, Jerry? Queda swimming. ¿Se Exacto. pronuncia El así? verbo principal sería swim, ¿verdad? Entonces, como es sujeto de una oración, vamos a poner swimming. Entonces, fíjate, así solamente swimming, así como está escrita en la pizarra. Va con doble M, ¿no? Ajá, ¿por qué, Jerry? Por Lo acabo de explicar, Jerry. Si no me contestas, te quitaré un punto. 50. A ver, ¿por qué? Lo acabo de explicar hace un minuto, Jerry. ¿Qué terminación tiene el verbo swim? ING. No, el verbo swim nada más. Le estamos agregando el gerundio ing, Jerry. Pero antes, sin ing normal, ¿en qué termina? Por aquí ya levantaron la mano. ¿Quién? Ay, Jackie. ¿Quieres que te robe la respuesta, Jackie, Jerry, o qué onda? que no me acuerdo cómo termina, sin ING. Ok, a ver, Jackie,
por la M, es consonante. Exactamente. Bueno, ahí a medias, Jackie. Termina en consonante, vocal, consonante. ¿Ya vieron? ¿Ya viste, Jerry? Consonante, vocal, consonante. Cuando tenemos esa opción, automáticamente la siguiente letra, bueno, la última es la que se tiene que duplicar, porque termina en consonante, vocal, consonante. Nosotros si le quitamos el ing, como aquí, está swim. Swim ahí dice nadar. Pero como va al principio, tenemos que agregarle ing, pero cumple la regla de consonante, vocal, consonante, entonces automáticamente doble M y N. ¿Sí, Jerry? ¿Ya te quedó más claro? Ya. Ok, entonces, swimming, ¿qué más? White o With. No, With. with. Sí, Ajá, white blanco. exacto. Dolphins. Muy bien. Dolphins. Ajá, It's a good experience. exactamente. Is a good experience. Swimming with dolphins is a good experience. Nadar con delfines es una buena experiencia. Ok, ahí está. Vamos con Jackie. A ver tu oración, Jackie. The next sentence for you. Ya vimos como, ya hicimos como ejemplos con con sujeto. Vamos a hacerlas ahora como objeto de una oración. Aquí no me vienen ejemplos. Déjenme checar otra página. Espérenme tantito. A ver si la encuentro aquí. Aquí están algunos otros ejemplos. Permítanme tantito. A ver. A ver, ahí está la siguiente y aquí. Carla tiene problemas arreglando o para arreglar computadoras. Carla tiene problemas arreglando computadoras o arreglando su computadora para que sea más sencillo. A ver. Carla tiene problemas reparando, más bien reparando su computadora. Ahí ya sería como objeto de una oración de aquí. Fíjate, acuérdate que el objeto va después del sujeto, del verbo principal, automáticamente después el siguiente verbo debe de ir ing. Entonces, ahí chécale cuál es, te doy ese tip, ya te debe de salir automáticamente tu oración. Ahorita checamos si el verbo que vas a utilizar es el correcto. Es Carla has problems. Exacto. Ajá. Reparo. No tienes otro, no apareció otro. A ver, busca otra opción del verbo de repairing. Busca otra opción ya aquí. Yo ya me lo sé, pero necesito, es que este es el que utilizamos nosotros y lo hemos utilizado en otros ejercicios. Solamente es de 3 palabras, 3 letras. Carla has problems. Hasta ahí vamos bien. Busca reparar o arreglar o componer, no sé, a ver qué otra, a ver si encuentras la opción que yo necesito. ¿Es fix la que dice? Exactamente, muy bien. Carla has problems, fix, entonces, ¿cómo quedaría ahí? Fix her computer. Fixing, ¿no? Porque es el, En el término ing. exactamente, ese sería el gerundio. Tenemos el verbo, el sujeto, Carla, el verbo principal has, después el siguiente verbo debe de ir en ing, ahí sería como objeto de la oración. Carla has problems fixing her, su de ella es her computer. Ahí está, y aquí, muy bien. ¿Y quién sigue? Después de Jackie está Karen Lisbeth y después Karen Ramírez, pero no sirve su micrófono de Karen Ramírez. Lisbeth. Lisbeth Zárate. Primero Karen Lisbeth y después Lisbeth Zárate. A ver, vamos a ver otro ejemplo que venga aquí. Carlos, Karen Lisbeth, esta oración siguiente. Carlos tiene
razones para no venir hoy. Carlos tiene razones o motivos para no venir hoy. Tiene motivos, vamos a ponerles una mejor. Para no venir hoy. ¿En dónde colocaríamos ahí el... no está al inicio, entonces no puede ser objeto, no puede ser sujeto. Yo creo que sería objeto. Entonces, sujeto, Carlos, verbo principal tiene, y después el siguiente verbo que encuentres, que en este caso sería venir, ese sería el gerundio. Entonces, ¿cómo te quedaría la oración, Karen Lisbeth? Carlos has Ajá. Carlos has. reason. Puede ser reasons. También puede ser razones, motivos. Ajá. ¿Qué más? Not to. Not. Nada más sería not. Ahí después coloca el verbo en gerundio. ¿Qué verbo sigue? El de venir, Karen. A ver, creo que, a ver, llaman un mensaje. Karen Lisbeth, come today. Sí, pero sí es come el verbo, Karen, pero lo necesitamos en gerundio. Entonces, ¿cuál es el gerundio de ese verbo? Si alguien más lo tiene, díganlo y le roban la participación a Karen. Y si Karen lo tiene, pues ya que nos lo diga. Levanten la mano, acuérdense. Si no levantan la mano, no les doy la participación. El verbo ya lo dijo el verbo Karen, ya nada más nos falta aplicar el gerundio. Está súper sencillo. ¿Nadie le quiere robar la participación? Termina en E, se elimina la E y se le agrega algo, Karen Lisbeth. Qué barbaridad, nadie lo tiene. Ok, entonces, coming. Esa es la terminación del gerundio, chicos, la ing. Carlos has reasons not coming today. Ahí está. Voy a borrar esta parte y se queda grabada en el video y para poder anotar las siguientes oraciones, ¿ok? Entonces le toca el turno a Karen, no, a Lisbeth Zárate. Lisbeth Zárate, tu oración es la siguiente. Correr en las mañanas es bueno para tu salud. Correr en las mañanas es bueno para tu salud, Lisbeth Zárate. ¿Cómo te quedaría esa oración? Quedaría running in the morning. ¿Correcto? Así como está escrito, Liz. Sí, quedaría running Ajá, ok. ¿Qué más? In the morning. in the morning is Ajá. good Ajá, for your health. exacto. For your health. For your health. Hay nada más un detalle, Liz Zárate. Aquí en running te falta algo. Otra N. Exactamente, por la terminación consonante vocal consonante, ¿verdad? Ahí está. Running in the mornings o in the morning, en la mañana o en las mañanas, is good for your health. Es bueno para tu salud. Ok, nos quedan 10 minutos. ¿Quién sigue después de
Lisbeth, Salvador y después Xochitl. Ahora vamos a hacer una que tenga después de preposición. A ver. Espérenme tantito, déjenme encontrarla. Por aquí debe de venir más ejemplos. ¿Qué otros ejemplos vienen aquí? ¿No vienen más? Espérenme tantito. Como objeto, no con preposiciones. Está como sujeto, complemento. Después de verbos. Después de preposiciones, aquí está. Ejemplos. Ok. No puedes cocinar omelette sin romper algunos huevos. No puedes hacer omelette sin romper algunos huevos. Esa es tu oración, Salvador. Tú no puedes hacer o cocinar, vamos a ponerle cocinar, omelette. No sé si lleva doble T. Bueno, ¿cómo viene aquí? Espérenme. Sí, con doble T. Sin romper algunos blanquillos o huevos, como nosotros los conocemos. A ver, Salvador, ¿cómo te quedaría esa oración? Estamos aplicando el gerundio utilizando preposiciones. Es la misma preposición en inglés que en español aquí te la está dando, que es sin. ¿Ok? Nada más hay que colocar después el verbo en gerundio. ¿Cómo te quedaría esa, Salvador? You can cook omelette without breaking some eggs. You can't, cook omelette, correcto. With es con. Si le ponemos without, ahí sí sería sin. Esa sería la preposición. Entonces, ¿cómo era después el verbo, Salvador? Breaking. Exactamente. Break, romper. Pero como está la preposición, automáticamente nuestro verbo debe de ir en gerundio en ing. Breaking some eggs. Correcto, muy bien. Y la última para Xochitl. Aquí no viene la opción que nos da el verbo ing, pero nosotros ya vimos el presente continuo, Xochitl. Entonces también debemos de saber que el presente continuo es terminación ing. Es otra forma de utilizar el gerundio, pero con el verbo to be. Entonces la oración siguiente es presente continuo, pero al mismo tiempo también es gerundio, porque estamos aplicando ing. Y tu oración es la siguiente. Nosotros estamos estudiando para el examen. ¿Cómo quedaría esa oración? Antes está el verbo to be, Xochitl, entonces ya nada más es colocarlo y el correcto, porque hay dos opciones, y tu verbo en ing. ¿Ya la tienes, Xochitl? A ver. We are studying for the exam. Exactamente, así quedaría la oración. Nosotros, we, estamos, el verbo to be para nosotros, ustedes, ellos es are. El verbo principal estudiando, studying o studying, como se pronuncia y se escribe studying, se pronuncia studying. Puede ser for the test o for the exam. Nosotros vemos ambos, hemos visto exams, también test, ¿no? Pruebas o exámenes. Entonces, we are studying for the test.
Ahí está, chicos. Entonces, pues no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta en cuanto a, a las diferentes formas de aplicar el gerundio. Acuérdense, cuando escuchen gerundio, automáticamente terminación de los verbos en ing, con las reglas que ya les acabo de mencionar. Si el verbo termina en e, se quita la e y agregamos ing. Si el verbo termina en consonante, vocal, consonante, se duplica la última consonante y se le agrega ing. Puede ser como sujeto, como objeto, después de preposiciones, después de verbos y en el presente continuo. Preguntas, do you have any question, guys? Esmeralda, Jerry, Jackie, Xochitl, Alexis, Karen, Lisbeth, Zárate, Salvador. Preguntas. ¿No tienen preguntas? Brian se está uniendo apenas a la clase, ya terminó, no, bueno. ¿No tienen preguntas, chicos? No, profe, todavía. Ok, entonces de tarea me van a hacer 5 oraciones utilizando una oración para cada punto. Una oración utilizando gerundio como sujeto de la oración, una oración utilizando gerundio como objeto de una oración utilizando gerundio después de preposición, una oración utilizando gerundio después de los verbos que nos marca el cuadro de gramática del libro, y una oración utilizando gerundio como presente continuo. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Les quedó claro? Perdón, profe, no tenía luz. Ok, Brian, tienes que checar la clase grabada al final porque apenas te acabas de meter y ya la clase ya terminó. Checa la clase, ahorita, al más tarde que la suba a la plataforma, ahí se va a guardar para que la puedas revisar porque pues no tenías luz, ¿ok? Entonces, si ya no tienen dudas, preguntas de la tarea, después de que suba el video grabado, les subo la tarea y la abro para que por favor la hagan a tiempo. Entrégala en esta semana, porque acuérdense que si no la entregan en el tiempo que se les pide, es decir, en 3 semanas, después ya les vale la mitad, ¿ok? Si la tarea tiene un 30%, quien me la entregue a la mera hora de los exámenes y que yo les esté diciendo, chicos, les faltan las tareas, entonces a esas personas nada más les voy a poner la mitad de la calificación porque pues no es justo para los que las hicieron en el tiempo que se les pidió, ¿sale? Entonces tienen esta semana para hacerla. Entonces aplíquense y pues está sencilla, solo son 5 oraciones, no es como que tengan que hacer mucho trabajo, chicos. ¿Vale? Nos vemos la siguiente semana y tengan buena tarde. Bye, bye.